Jorge Alberto Amaya es profesor, investigador e historiador graduado de la Universidad Nacional. Posteriormente obtuvo un doctorado en la Universidad Complutense en Madrid. Actualmente labora como docente investigador de la Universidad Pedagógica Nacional. Él nos hablará sobre la representación de la imagen de Morazán en la historia hondureña. Muchas gracias a este espacio de comunicación del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y bien, este tema es importante abordarlo en el contexto de esta próxima conmemoración de lo que ahora se llama la Semana Morazánica, ¿no? Que sería como una nueva idealización de las efemérides o una ampliación de las efemérides o fiestas cívicas que festeja el Estado de Honduras. Este tema lo he estudiado en un trabajo que he presentado ya no solamente aquí en Honduras, sino también lo compartí en algunos países vecinos, en Guatemala y en El Salvador, concretamente el año pasado. Y bien, la figura de Morazán, después de su muerte en 1842, quedó relegada de la memoria de la clase política que se consolidó no solamente en Honduras, sino que en toda la región centroamericana, porque su muerte significó el triunfo de los conservadores, ¿verdad? De sus enemigos los conservadores, que por supuesto le relegaron de la memoria histórica y más bien intentaron construir una especie de leyenda negra sobre su figura y su personalidad. Tuvo que, al venir la reforma liberal en Guatemala y posteriormente en El Salvador y Honduras a partir de 1871, ¿no? Cuando triunfa la Revolución Liberal con Miguel García Granados en 1771 en Guatemala y posteriormente la instalación de regímenes liberales en El Salvador con Rafael Saldívar y en Honduras ese mismo año, 1876, con Marco Aurelio Soto y su primo hermano y mano derecha de su gobierno, Ramón Rosa, quienes eran fervientes liberales, también fervientes positivistas y sobre todo fervientes morazanistas, ¿verdad? Podríamos decir que fueron parte de los primeros políticos y también intelectuales a la vez que intentaron que la población hondureña internalizara la figura de Morazán como su principal y máximo héroe. Entonces ellos, ¿no? Como intentan instalar la reforma liberal y con ello procesos de modernización política, económica y cultural en el país, fueron, podríamos decir, los promotores de que Francisco Morazán se convirtiera no solamente en nuestro principal héroe, sino también en el héroe que iba a estar presente en la mayoría de los principales espacios públicos de las ciudades y pueblos de Honduras, ¿no? Y creo que lo hicieron de manera efectiva, creo que lograron instalar en la memoria histórica de la hondureñidad que Morazán era el máximo héroe, no solo de la historia hondureña, sino centroamericana. ¿Qué mecanismos utilizaron? Bueno, utilizaron mecanismos que eran bastante generales no solo en América Latina, sino que también en Europa y en Estados Unidos. Era mediante el uso del arte público, especialmente a través de las estatuas, porque debemos recordar que en el siglo XIX la mayoría de la gente era analfabeta. Entonces, instalar en la memoria de un pueblo determinado héroe o determinado imaginario implicaba hacerlo a partir de esas alegorías, ¿no? Que la gente las viera y que de manera inmediata las identificara con la figura y con la personalidad del personaje, ¿verdad? Y utilizan entonces en primer lugar estatuas. Ellos son los que ordenan la construcción de la estatua que se instala en el Parque Central, simbólicamente el centro de la nueva capital y el centro de la nación, y contratan a unos hermanos de origen suizo-italianos, Francesco y Lorenzo Durini,
hemos estudiado poco ese tema los historiadores, pero no sabemos la magnitud de la fama de esos artistas, es decir, que no se mandó a hacer cualquier estatua de un autor de segunda categoría. Los hermanos Francesco y Lorenzo Durini, por ejemplo, hicieron en el contexto de la Segunda República Francesa, hicieron la estatua, por ejemplo, de la República en el corazón mismo de la ciudad de París, es decir, eran artistas importantes. Los Durini recontrataron a un artista de origen francés, Leopold Maurice, y Maurice también participa en la fabricación de esa estatua a la República en París, y posteriormente la envían a Tegucigalpa. Se tardó muchas semanas para llegar desde Amapala a Tegucigalpa porque no había carretera, y además de Morazán no solo vienen esas estatuas, sino que se ordena lo que los historiadores llamamos como el panteón de los héroes, porque además de Morazán viene también la estatua de José Cecilio del Valle y los bustos del padre José Trinidad Reyes y de Cabañas, así como las estatuas de las 4 estaciones. De modo que en Tegucigalpa, el centro político de la nación, se instala podríamos llamar ese culto a la figura de Morazán. Y después, pues fue como efecto dominó que todas las principales ciudades de Honduras empezaron a instalar estatuas o bustos del general. Se hizo en San Pedro Sula en los años 20, en Choluteca, en Santa Rosa de Copán, en Trujillo, en fin, en las principales ciudades del país empezaron a instalar toda una estatuaria que indicaba que el principal espacio simbólico de las ciudades, el Parque Central, iba a tener por adorno la figura del general Morazán. Ahí nació el culto al héroe. En la actualidad, en este trabajo yo planteo la idea de que se ha dado como un proceso de morazanización de la identidad, en el sentido que su figura ha sido utilizada para representar bastantes emblemas o rasgos de la hondureñidad o de la identidad catracha. Por ejemplo, nombrar espacios o lugares o cosas con el nombre de Francisco Morazán en todo el territorio nacional, no solo aquí, sino que también en lo que los cientistas sociales llamamos el Departamento 19, es decir, los emplazamientos o ciudades gringas donde se han ido a vivir hondureños, Nueva York, Los Ángeles. Entonces, por ejemplo, tenemos lugares como la represa hidroeléctrica Francisco Morazán, Estadio Francisco Morazán, Boulevard Morazán, Barrio Morazán, Universidad Pedagógica Francisco Morazán. Hasta hubo un equipo de fútbol que se llamó el Atlético Morazán, y hasta hay cantinas que se llaman Francisco Morazán. Entonces, Morazán sirve para referenciar el territorio y el paisaje del país. Morazán es como la semilla de buena parte de la identidad hondureña. Este fenómeno también lo han llevado paisanos nuestros que se han ido a vivir al extranjero, al Departamento 19, Estados Unidos, a España. En España hay un colectivo en Cataluña que se llama Francisco Morazán. Y en Los Ángeles, California, un artista hondureño puso en una de las principales avenidas de la ciudad un busto del general Morazán. Es decir, que también se lleva la identidad más allá del territorio nacional. Es un fenómeno que se está convirtiendo en transnacional, ¿no? Eso de la referencialidad de Morazán en múltiples locaciones, ya no solamente en el país, sino que fuera de él. Yo creo que Morazán es un héroe ideal en el sentido de cómo lo han estudiado los especialistas de las ciencias sociales, el tema de los héroes como tal. Existe ya toda una bibliografía de los héroes, no solo de los héroes mitológicos, sino de los héroes de carne y hueso también. Y entonces en esas taxologías o clasificaciones se indica que a veces hay ciertos héroes que han muerto no en las condiciones ideales del héroe,
Por ejemplo, Simón Bolívar murió pues enfermo, ¿no? En cambio, Morazán muere fusilado, que tiene la misma dimensión como que morir en batalla. Es decir, Morazán guarda toda su vida, ¿no? Por ejemplo, haber tenido victoria en la mayoría de sus batallas, tuvo más de 20 batallas Morazán y la mayoría las ganó. El imán, ¿no?, que tenía también, no solamente para sus seguidores, ¿no?, los texiguas, los curarenes, sino también incluso para sus mismos enemigos, muchos de los cuales pronunciaron palabras elogiosas para Morazán. Lo hizo pues que Morazán guardara todas las características que debe cumplir un héroe, no solo de carne y hueso, sino incluso de los héroes mitológicos. De modo que en el siglo XX es bastante paradójico que personas que pertenecen a ideologías o filosofías, ideologías políticas radicalmente opuestas lo tengan como referente. Yo creo que por esa parte que argumentaba anteriormente, cuando los textos creo que han difundido poco los ideales de Morazán, se ha enfatizado mucho en los textos escolares, en sus batallas o en su visión militarista, pero poco se ha estudiado, difundido el pensamiento liberal, patriota, antiimperialista de Francisco Morazán. Por ejemplo, lo que señalaba, Morazán estaba, por ejemplo, en contra de las monarquías y de los privilegios que tenían la aristocracia en el antiguo régimen. Morazán detestaba, por ejemplo, las monarquías o los privilegios para élites políticas o económicas. Estaba a favor, ¿no?, de la igualdad de oportunidades. Morazán estaba a favor, por ejemplo, de que se instruyera al pueblo y desde un enfoque pedagógico curricular popular, ¿no? De hecho, él estimuló la formación de escuelas lancasterianas a través del método lancasteriano que se llamaba, que era un texto bastante democrático, era un modelo bastante democrático porque intentaba que los estudiantes más aventajados participaran junto con el profesor en la formación de los compañeros que tenían menos conocimientos, ¿no?, o aprendizaje. Morazán también era un ferviente antiimperialista, de hecho regresó desde el exilio en 1842, en marzo de 1842, desde el Perú, para defender al territorio nicaragüense que estaba siendo asediado por el Imperio Británico, que quería apoderarse de la Mosquitia, y pronunció en diferentes textos, incluso en su último documento, en el testamento, señala que él considera que Inglaterra y también Estados Unidos son un peligro para la Unión Centroamericana. Es decir, Morazán creo que encarna muchos ideales de esta población centroamericana que sabe, que está consciente que a lo largo de su historia ha sido asediada por los imperialismos, primero por el Imperio español, después en el siglo XIX por el Imperio británico y en el siglo XX por el imperialismo norteamericano.